Bien, vamos a Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Y estamos, recordemos, en esta sección que titulábamos La Nueva Jerusalén, capítulo 21, versículo 9 al capítulo 22, versículo 5. Es la sección en la cual nos encontramos. Y vamos a tomar entonces el versículo 9. Recordar, retomar allí, desde Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Bien, ya hemos hablado al respecto. El ángel le muestra la ciudad, uno de los ángeles que Dios utilizó para traer juicio. Ahora le está mostrando, pues, precisamente la ciudad. Bien, vemos entonces la desposada, la esposa del Cordero. Habíamos también hablado respecto a que la esposa del Cordero, pues, es un pueblo, es la iglesia, bueno, los redimidos, porque en la Nueva Jerusalén no solamente están los santos del Nuevo Testamento, es decir, a partir de el Pentecostés, donde los discípulos fueron llenos del Espíritu, sino también hasta nuestros días, y también los del Antiguo Testamento. Un lugar, un pueblo, hemos dicho que como la Nueva Jerusalén, la ciudad, proyecta o refleja la gloria de Dios, y también es un reflejo de la iglesia, del esplendor de la iglesia. Entonces decíamos que es la morada, que adquiere el carácter de sus moradores, o proyecta o refleja el carácter de sus moradores, y sus moradores a su vez reflejan el carácter ¿de quién? Del esposo. De Dios, De del Dios. esposo, sí, Señor. Versículo 10 al 11, la descripción de la Nueva Jerusalén. Vemos allí: y me llevó en el espíritu a monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Bien, entonces veíamos en esta sección la gloria del Señor, que comparábamos con qué en el Antiguo Testamento. Cuando el templo Cuando de Salomón el templo de Salomón se llenó de la gloria de Dios y no podían entrar a ministrar los sacerdotes. Lo mismo ocurrió en el tabernáculo, en el desierto, cuando Moisés dice que no puede entrar porque la gloria del Señor llenó el templo, es decir, la Shekinah. La Shekinah, habíamos hablado de esa gloria, manifiesta la presencia de Dios, manifiesta, solo que aquí en la Nueva Jerusalén, pues, no va a haber impedimento o restricciones para esa gloria. El pueblo de Dios va a gozarse, va a experimentar y va a tener ese acceso a esa gloria, la gloria de Dios. Era lo que mencionábamos con respecto a la Nueva Jerusalén. Hablábamos de su fulgor. Cuando hablamos de su fulgor, entonces esta misma palabra que se refiere al resplandor de la Nueva Jerusalén también aparece en Filipenses capítulo 2, versículo 15, para referirse entonces a los cristianos como luminares en el mundo. Se refiere entonces a los cristianos como luminares en el mundo. Entonces vemos que tanto la ciudad
como los creyentes, reflejan el carácter y la naturaleza de Dios. Y nos hacíamos esa pregunta. Citábamos Mateo 5, del 14 al 16, donde veíamos básicamente que los creyentes, los hijos de Dios, son la sal de la tierra, la luz del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque reflejan el carácter de Dios en sus vidas, en sus palabras, en todo lo que son. La pregunta que hacíamos aplicándola nosotros hoy en día: ¿estamos resplandeciendo con su gloria? ¿Estamos reflejando la gloria de Dios? Vamos a hablar entonces de las puertas de la ciudad. Una descripción inicial de las puertas de la ciudad, porque más adelante, en los próximos versículos, en el versículo 21, veremos una descripción del material de esas puertas. Dice el versículo 12 al versículo 13: tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Entonces, el muro grande y alto, ¿a qué decíamos que hacía referencia? A la protección de Dios, a la protección que Dios da a los suyos, la seguridad que Dios le otorga a los redimidos, ¿sí? Y al mismo tiempo la exclusión de los impíos, como mencionábamos en Apocalipsis, o mencionaremos más adelante en Apocalipsis 22:15. ¿Bien? Cuando decimos que en las puertas hay 12 ángeles, ¿a qué hacen referencia los ángeles? Recordemos el comentario de la Biblia Recobo. En la economía eterna de Dios, los ángeles son espíritus ministradores, según Hebreos capítulo 1, versículo 14. Ellos sirven a los que heredan la salvación y participan de la bendición eterna de la Nueva Jerusalén, que es el centro del cielo y la tierra nuevos. Ellos serán los porteros de nuestra posesión, mientras que nosotros disfrutaremos la rica herencia en la economía eterna de Dios. Entonces, el número 12 es significativo, ¿no? Ya hablamos de los ángeles, y los ángeles entonces son esos espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la salvación. Ya hablábamos de una plena seguridad, y hoy es 12 de enero, sí señor. Y hablamos de esa plena seguridad que tienen los creyentes, tanto por el muro. Recordemos que los muros, antiguamente las ciudades estaban encerradas en los muros para protegerlas de asedios, de ataques. Y aquí esta ciudad entonces hace referencia con sus muros a la seguridad. Además de eso hay ángeles, espíritus ministradores. Hemos dicho entonces todo esto para referirnos a la seguridad. Con respecto al número 12, habíamos dicho que el número 12 es significativo en la escritura. Los números suelen ser significativos en la escritura. Esto no es mera numerología, pero de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, en la escritura, los números tienen un significado espiritual, una aplicación, y en este caso lo vemos en el número 12, porque a lo largo de esta descripción vemos el número 12 mencionándose de varias maneras. 12 cimientos, 12 puertas, las medidas de la ciudad, múltiplos de 12, etcétera. ¿Bien? Sí, señor. Todas las referencias al número 12. Entonces, según nos cuenta MacDonald, el número 12 es empleado 21 veces en el libro. Es significativo, ¿no? Decíamos que el número 12 hace referencia al gobierno y a la administración divinas. Gobierno y administración. Entonces, no es de extrañar que la Santa Ciudad haga referencia a este número, pues como ya lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, como estamos viendo acá, dice que son 12 los patriarcas, los hijos de Israel, que es lo que estamos mencionando, las 12 tribus de Israel, ¿sí? 12 apóstoles, 24 ancianos también. Alguien dirá, pues esos 12 no, pero es 12 por 2, múltiplo,
de 12. Algunos dicen y mencionan, eso ya lo vimos cuando estábamos en el capítulo 4, capítulo 5, que haría referencia a los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Alguien hacía ese comentario y pues no sería desfasado, porque estamos viendo que se mencionan los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Entonces no es de extrañar. Bien. Entonces los números de las puertas y los cimientos se basan en ese número. El número 12, además, y esto es de acuerdo a lo que hemos visto también, el número 12, además de referirse a gobierno y administración, también hace referencia a elección por gracia. Elección por gracia. Elección inmerecida para tener un lugar de honra. Comencemos hablando de los 12 patriarcas, que es aquí el versículo 12 y 13 que estamos mencionando. ¿Qué méritos habían ellos para que Dios los escogiese como patriarcas? No había mérito en ellos, porque de hecho ellos cometieron muchos errores. ¿Se acuerda Rubén? Habíamos mencionado que Rubén deshonró el hecho de su padre. Recordemos cómo creo que Simeón, Leví, y no recuerdo cuál otro, atacaron a Siquem y vengaron la deshonra de su hermana, pero dése cuenta que lo hicieron a precio de sangre, ¿no? Y ni hablar de cuando vendieron a su hermano José, con esa crueldad que incluso hablaron en algún momento algunos de matarlo. Entonces, si fuera por méritos, no clasificarían. Uno diría, bueno, de pronto José, pero dése cuenta que así como escogió a José, también escogió a sus otros hermanos. Entonces, dése cuenta que el número 12 también hace referencia a elección por gracia, elección sin méritos. Y eso, por supuesto, que también lo vemos en los apóstoles, porque ya hemos visto en la serie de Mateo, precisamente estos días, hemos visto que ellos no tenían méritos o no tenían un currículo pues apto, no tenían un perfil profesional apto para ser escogidos, ¿no? Yo citaba la canción de Santiago Benavides que se llama Gracias por Pedro. Dice que el Señor escogió a estas personas que no eran profesionales para formar su selección. Entonces, dése cuenta que el número 12 hace referencia a la elección por gracia para tener un lugar de honra, ¿sí? Y el número 12 también hace referencia a la soberanía de Dios, porque Él es quien escoge. Y esto está entrelazado con lo que estamos viendo en 1 Corintios capítulo 1, al final, cuando decíamos que el Señor dice, miren, amados hermanos, su vocación, su llamamiento, que no son muchos nobles, ni muchos poderosos, ni muchos fuertes, ni sabios, sino que lo vil de este mundo escoge el Señor, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Entonces, estoy relacionando esto que estamos citando de la serie de Corintios, porque todo se va ligando, ¿no? Una característica que tenemos en estas tres series es que los temas en un mismo periodo de tiempo se van uniendo. Y precisamente en Mateo estábamos viendo las características de los apóstoles, estábamos viendo en 1 Corintios también a quienes Dios escoge de manera soberana y no por méritos que hayan aquellos a quienes escoge. Y aquí estamos viendo también el número 12, que hace referencia a gobierno, hace referencia a administración, pero también en un sentido pues también espiritual vemos que hace referencia a la elección por gracia para un lugar de honra. Bien. Dese cuenta que también es interesante que la ciudad conserve medidas isométricas. Isométricas es parecidas,
que tienen, ¿cierto?, medidas similares, en este caso en el ancho, en el alto y en el largo. Aunque si son isométricas, pues no habría realmente ancho o largo. ¿Usted qué opina? Yo, pues por lo que aprendí en geometría, pues diría yo que no existe, si todo es igual, entonces no existiría el largo y el ancho porque es un cuadrado perfecto en este caso. Bueno, específicamente es un cubo perfecto, pero la escritura sí lo menciona, entonces yo le doy la razón a la escritura y no a mi lógica. Largo y ancho. Entonces conserva medidas isométricas y recuerde que las puertas están dispuestas 3 a cada lado. ¿Eso qué nos recuerda? ¿Qué nos recuerda eso? Eso nos recuerda la disposición de las tribus del campamento de Israel en el desierto. ¿Se acuerda? Eso lo encontramos en Números 2. Los distribuyeron de a 3, sí señor, por cada lado. Y en la mitad, pues ¿qué estaba en la mitad? El tabernáculo. El tabernáculo. ¿Bien? Entonces, señor, había 3 lugares en el tabernáculo. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Sí, señor. Dicho sea de paso, la Nueva Jerusalén prácticamente es el templo de Dios. Ya lo vimos, el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Cuántas partes tiene la Nueva Jerusalén de acuerdo a lo que estamos viendo? Si el templo y el tabernáculo tenían 3 partes, la Nueva Jerusalén, ¿cuántas partes tendrá? Bueno, no se nos dan aquí muchos detalles, pero yo creo que es una sola parte. ¿Cuál es esa parte? De acuerdo a lo que estamos viendo, yo creo que solamente tiene una parte que se llama lugar santísimo, porque recordemos que la gloria de Dios está en su plenitud en toda la ciudad. No hay templo, más adelante vamos a ver, de portal o pues de por sí. Una sola parte que es la plena santidad. ¿Cierto? Es la misma ciudad como tal. Si habláramos de templo, pues la misma ciudad como tal. Por eso al principio dice el tabernáculo de Dios, la tienda de Dios, la morada de Dios, porque a eso hace referencia el templo. La morada, el lugar donde Dios habita en su gloria, en su majestad. Y en este caso, con su pueblo, cosa que no ocurre al presente, o no puede ocurrir al presente. Recordemos que ni siquiera Moisés, aunque se dice que haya visto a Dios cara a cara, ese cara a cara hace referencia a la cercanía que Moisés tenía con Dios con respecto a los demás no podían tener esa cercanía. La Biblia destaca a Moisés como aquel hombre con quien Dios hablaba de manera tan cercana. Él podía subir al monte y estar delante del Señor a tal punto que cuando bajaba su rostro resplandecía. Es decir, esa gloria se quedaba impregnada en Moisés. Claro que esa gloria se desvanecía luego, ¿cierto? ¿Por qué? Por las condiciones, ya dijimos, las condiciones físicas, por nuestra carne mortal, ¿cierto? Pero para aquel entonces no será así. Entonces, tanto será el privilegio que tendremos en aquel entonces, pues que al ver el Antiguo Testamento ni siquiera Moisés tuvo ese privilegio. El Señor tuvo que esconderlo en algún momento cuando le pidió que le mostrara su gloria. Pero Dios no le mostró su gloria en plenitud, vio su gloria, pero no, o parte de su gloria más bien, no vio su gloria en plenitud, como si ocurrirá en la Nueva Jerusalén. ¿Bien? La transfiguración. Bueno, sí, la transfiguración también pues fue como un anticipo de esa gloria que tendrán los santos, y dice la Biblia que seremos semejantes a Él. No en cuanto a que nos igualemos a Él en su poder y autoridad, más bien estaremos sujetos, pero nuestra naturaleza estará libre de pecado para aquel entonces. Recuerde que vamos a ser los creyentes transformados. Bien, vamos a hablar ahora de los cimientos de la ciudad. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 2 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, de manera interesante al comparar este verso con Efesios 2 del 19 al 22,
Decíamos que vemos una relación de conceptos. Pablo afirma que los creyentes, como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, en Efesios 2, son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Pero dése cuenta que los apóstoles son descritos como fundamento. Cuando hablamos ahí de fundamento en Efesios 2, hace referencia a la palabra que Dios les dio a ellos para que la escribieran y a partir de ella fuesen los mandamientos, fuese la doctrina. Dios a través de los apóstoles nos dio doctrina. Entonces es significativo que los apóstoles aquí, sus nombres estén en los cimientos de la ciudad. Precisamente Efesios habla que el fundamento de los apóstoles y profetas, haciendo referencia a que las enseñanzas y los mandamientos de los apóstoles y la autoridad que Dios les dio, pues el Señor se las delegó para que a partir de su enseñanza y de lo que hemos aprendido de los apóstoles, entonces a partir de sus enseñanzas la iglesia se fundamenta. ¿Sí? Recordemos que también son mencionados en Gálatas 2:9 como a Jacobo, Cefas y Juan eran considerados columnas, haciendo referencia también a la autoridad que tenían en la iglesia. Bien, entonces esto claramente hace referencia a las instrucciones y a las ordenanzas dadas por el Señor a los apóstoles, y a partir de las cuales la iglesia es edificada, como vemos en Judas 17, las palabras que el Señor habló a través de sus apóstoles. Entonces la Nueva Jerusalén hace referencia al evangelio predicado por los apóstoles, y quienes entren a la ciudad, ¿quiénes son? Aquellos que creyeron y fueron obedientes con lo que los apóstoles, o de acuerdo a lo que los apóstoles mandaron, ordenaron y consignaron, y que tenemos en la Escritura, la palabra. Entonces citábamos que nuestro fundamento no puede ser la profecía que fulano, que Dios le reveló la última profecía, ¿no? Nuestra palabra profética más segura es la Biblia, la Escritura, y a partir de ella entonces el Señor nos habla, y la palabra es rema, es puntual para la situación que estamos viviendo, ¿sí? Es puntual. Entonces vamos a hablar ahora y vamos a profundizar, como ya habíamos mencionado, la isometría de la ciudad, las medidas y la isometría de la ciudad que encontramos del versículo 15 al versículo 17. Dice así: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Hasta el 17 vamos a tomar esta porción. Esto es similar cuando hablamos de la caña de medir. Recuerde que hay similitudes en la descripción de la Nueva Jerusalén con lo que ya habíamos visto en Ezequiel 40. ¿Qué similitudes ya habíamos visto con el templo de Ezequiel? Pues que la gloria también viene a ese templo. ¿A cuál templo? Al de Ezequiel. Y de la misma manera, la gloria de Dios viene ¿a dónde? A la Nueva Jerusalén. También hay en común del templo que Dios le mostró a Ezequiel con la Nueva Jerusalén, es que también se le da a alguien una caña de medir, ¿sí? Entonces dice que tenía una caña de medir, y al igual que el templo revelado a Ezequiel, la Nueva Jerusalén también tiene unas medidas, y si se mencionan es porque son reales y significativas. Reales, porque así va a ser. Bueno, no voy a entrar en detalles si las medidas que tenemos al presente corresponderían entonces a las medidas de aquel entonces. Bueno, yo creo personalmente que sí debe haber una similitud, porque entonces Juan no hablaría en términos de medida y no tendríamos nosotros entonces la dimensión de cómo sería esta ciudad, de cómo será.
Entonces, si las medidas fuesen diferentes, pues no valdría la pena que se nos mencionaran. Sin embargo, si son mencionadas, es porque son verdaderas y son significativas. ¿Cómo así significativas? Pues tienen un mensaje particular, un significado especial, Aquí hasta la espiritual. caña de medir era de oro. La caña de medir era de oro, perfecto, hasta la caña es significativa. La caña es de oro. ¿Y por qué de oro? Ya vamos entonces a hablar de ello. Entonces, el oro hace referencia a la naturaleza divina. Y si la caña de medir es de oro, o sea que habla de una medida perfecta, conforme a la naturaleza de Dios. Una medida sabia, una medida que tiene una armonía perfecta. ¿Bien? Entonces, vemos que la ciudad, ¿cierto?, al hacer referencia a esto, a la medida, ¿qué significa que se ha medido? La medida hace referencia a que el cielo le pertenece a Dios, la Nueva Jerusalén le pertenece a Dios y Él se dispone a medir lo que es suyo, según comenta John MacArthur. Si toma medidas es porque es suyo, propiedad suya. ¿Qué tal yo aquí en la casa del vecino midiéndosela? Pues no puedo hacer eso, se ofendería. ¿Y usted qué pasó? ¿Cierto? Me haría el reclamo. Pero lo que se mide es porque es de uno. Y si es de oro, es una medida perfecta, proviene de Dios. ¿Bien? Bueno, en cuanto a la ciudad vemos que forma un cubo perfecto. Vemos ahí el versículo, precisamente ahí en el versículo 16, al final dice, midió la ciudad con la caña de 12.000 estadios, la longitud, la anchura, la altura y la anchura de ella son iguales. O sea que es un cubo perfecto. ¿Sí? Entonces, hablamos de la isometría de la ciudad. Y la isometría de la ciudad hace referencia a sí mismo a su perfección, la perfección de Dios. La perfección de Dios. Además, consideremos el siguiente dato interesante, que lo tomo del comentario de la Biblia Recobro. Pongamos mucho cuidado. Abro comillas. Las dimensiones del lugar santísimo, tanto en el tabernáculo como en el templo, eran iguales en longitud, anchura y altura. Esto según Éxodo 26, del 2 al 8, y Primera de Reyes 6:20. Por tanto, la equivalencia de la longitud, la anchura y la altura de la Nueva Jerusalén significa que toda la Nueva Jerusalén será el lugar santísimo. Allí todos los redimidos de Dios le servirán y le adorarán, verán y palparán su presencia y vivirán y morarán en su presencia por la eternidad. Por eso yo mencionaba hace un momento que yo creía que la Nueva Jerusalén como templo solamente tiene una sección que es el lugar santísimo. No hay grados de santidad porque hay una santidad total, lugar santísimo. Entonces, la forma del cuadro hace referencia a la presencia manifiesta y gloriosa de Dios con los hombres. Recordemos que el lugar santísimo tenía precisamente una medida isométrica en el ancho, largo y alto. Y de la misma manera Nueva Jerusalén tiene esa isometría. Por así decirlo, el tabernáculo y el templo de Salomón eran a escala, es decir, a escala, un reflejo de lo que sería, como dice Hebreos, el verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Y probablemente cuando hablamos de que el Señor en Hebreos entró al santuario, no hecho de manos de hombres, creo que haría entonces referencia a la ciudad de la Nueva Jerusalén, la cual es descrita ya en Hebreos, o sea, ya está descrita en Hebreos capítulo 12. Bien. Cuando hablamos de las medidas perfectas, entonces hace referencia a la presencia manifiesta y gloriosa de Dios con los hombres, ¿no?
porque así como el lugar santísimo tenía la medida perfecta en cuadro, así también el lugar, la Nueva Jerusalén tiene una medida perfecta en cuadro, largo, ancho y alto. Cuando hablamos de 12.000 estadios, ¿a qué equivalen 12.000 estadios? Equivaldrían aproximadamente de 2.200 a 2.400 kilómetros. Y como para que nos hiciéramos a una idea, decíamos que el extremo norte de nuestro país es el Cabo de la Vela y el extremo sur, ¿cuál sería? Leticia. Y de Leticia a el Cabo de la Vela hay como 1.800 kilómetros más o menos. En otras palabras, la Nueva Jerusalén es mucho más grande que prácticamente que nuestro país, si es así. Sí, porque Colombia es más, o sea, de norte a sur, creo que tiene más medida que su ancho. Me corrige si no es así, pero creo que es más, sí, por así decirlo, bueno, decimos más largo que ancho. En otras palabras, entonces, si es así, sería más grande que nuestro país, la Nueva Jerusalén. Y nosotros que andamos, los que hemos tenido la oportunidad de andar en moto o en carro, pues el país es grande. O sea, no es un gran país en comparación a otros países como Brasil, pero es un país que tiene muchos recursos naturales y que hay mucho por conocer y descubrir. Sí, es un país de bastantes recursos naturales, hídricos, ¿cierto? De todo tipo, de todo tipo. Y a lo que voy es que la Nueva Jerusalén tendrá medidas mucho más grandes que nuestro país, de acuerdo a lo que estamos viendo. Y ahí van a estar todos los santos, todos los redimidos. Y como es espiritual, creo que eso no lo alcanza uno a comprender. Sí, es espiritual. Como es espiritual y no vamos a tener cuerpo Físico, sino cuerpos glorificados. O sea que, bueno, el hecho de que sea espiritual no significa que sea simbólico. Las cosas espirituales son reales. Y en ese entonces, la naturaleza de las cosas serán espirituales, pero no por ello significa que sean, que no sean sustanciales. Es decir, ¿cuál sería la sustancia? Bueno, espiritual, naturaleza de Dios. No puedo describir, nos quedamos cortos al hablar de ello. a la cantidad de habitantes que puedan. A la cantidad de habitantes que pueda albergar la Nueva Jerusalén. Bueno, Eso sí no lo podemos. alguien dirá, ¿será que sí caben todos los santos Sí, eso en esa ciudad? Claro que sí, eso no hay discusión. De eso no hay discusión. Los habitantes, no habrá sobrepoblación, no habrá, como ocurre hoy en día en las cárceles, no habrá, ¿cómo se dice? No, motines no, sino, ay, se me fue la palabra. eso se llama Hacinamiento, esa es la palabra. No habrá hacinamiento, no habrá un espacio completamente ideal para sus moradores. Bien, 144 codos, otra vez nos viene a la mente el número 12, ¿sí? Y cuando hablamos de los 144 codos, dice allí, ojo, dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. ¿Esos 144 codos a qué corresponderían? A la medida de toda la limítrofe No, señor. No, señor, porque la medida limítrofe, no, porque aquí estamos hablando de 144 codos, mientras que estamos hablando ahora de estadios. Ahora se nos está hablando de codos. Ya habíamos dicho que no correspondería el alto, porque el alto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el alto de la ciudad? 12.000 estadios. No puede ser el ancho o la dimensión a cada lado, porque ya dijimos que son 12.000 estadios. Entonces, 144 codos, ¿a qué corresponderían? Estos son casi 66 metros. Y es probable que esta medida corresponda al espesor del muro.
Para nosotros parecen medidas exageradas, pero es que no podemos comparar lo eterno a la luz de lo que nosotros vemos, ¿no? Entonces 66 metros sería entonces el ancho. Es probable que la medida corresponda al espesor del muro, según nos explica MacArthur, ¿sí? Recordemos que las medidas son múltiplos de 12. Yo digo que sí, porque dice y midió el muro. El muro, entonces puede ser, no puede ser el alto, Codos. no, porque ya dijimos En que medida de hombre, la ciudad es de ángel. O sea que yo lo que entiendo fue que midió así el muro. midió el ancho, Eso. el grosor del muro, ¿sí? Al espesor del muro, a eso fue lo que midió. O sea, el espesor va a ser de 66 metros. Y ahí, uy, eso es mucho. Bueno, sí, así se nos describe y no podemos, es decir, el Dios de lo imposible, ¿acaso le va a ser algo difícil para él? Pero luego si es de ancho lo que midió, porque dice que aquí dice, y midió el muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Sí, señor. Pero yo lo que entiendo es esto, que lo midió así, así. No, porque ya había dado en el versículo anterior, ya había dado la medida, dice, la altura y la anchura de ellas son iguales, la longitud. No, digo del muro. Estoy hablando del muro. Pero es que Sí. no, pero si hablamos de la ciudad como tal, si decimos que tiene medidas isométricas dentro de eso, nosotros estaríamos incluyendo también el muro. ¿Sí? Pero medida externa o interna también. Bueno, esa sería también otra interrogante. ¿Esos 66 metros van de la ciudad para afuera o incluyen el total? Bueno, lo que podemos aclarar aquí entonces es que la ciudad tiene una forma isométrica en cubo de 12.000 estadios y el muro, el grosor del muro son 66 metros, 144 codos. Bien. Vamos a pasar al versículo 18. 18. Dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio. ¿Y esa piedra de jaspe? Vamos a tomar el material de la ciudad desde el versículo 18 al versículo 21, en donde veremos el material del muro. Hablaremos también del material de las puertas. Ya habíamos descrito las puertas, pero no habíamos hablado específicamente del material. Pero vamos a ver el material del muro. De jaspe. Y el jaspe hace referencia a la misma gema o piedra preciosa que mencionamos en el versículo 11. Si usted mira en el versículo 11, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe. ¿Sí? El jaspe aquí no correspondería al jaspe que normalmente se conocía en aquel entonces, porque el jaspe de aquel entonces era opaco. Una piedra preciosa pero opaca. Sin embargo, el jaspe que aquí se describe es diáfano. ¿Cómo así diáfano? Transparente. Transparente. Por lo cual, MacArthur menciona que probablemente este jaspe no corresponde a la piedra opaca que se conoce como jaspe, ya que el término dice alude más bien a un diamante transparente. Si eso es así, entonces el material del muro sería prácticamente diamante. O sea, ¿se imagina la gloria y el esplendor de esa ciudad? Tan maravillosa será que el muro, el solo muro, sería diamante. ¿Cuánto vale un diamante pequeñito en nuestro medio? Tremendo. O sea que el diamante es el mismo jaspe. Según esta descripción, el jaspe que se está mencionando acá sería el diamante, ¿sí? Yo lo que conozco es la esmeralda. Pero el diamante, ¿qué características tiene el diamante? Es una piedra preciosa, es costosísima, Tallada. que para tallar,
pues es difícil porque es el metal más duro, perdón, es el mineral más duro que hay en la naturaleza conocido. Lo más duro que hay en la naturaleza es el diamante. ¿Cómo se talla entonces el diamante? Con otro diamante. No hay otra. Creo que a partir del diamante se mide la dureza de los demás materiales. Entonces, una vez más confirmamos que el muro hace referencia entonces, como estamos citando acá, a precisamente la seguridad que Dios da a su pueblo. O sea, como si fuera poco, ya hemos dicho, el muro es alto, el muro es ancho, el muro está custodiado a las puertas por ángeles y como si fuera poco, el muro es de diamante. Completa seguridad. ¿Bien? Resulta que yo hablaba con un tallador que tallaba las esmeraldas y me decía esto, me decía, es que a eso toca primero hacerle un estudio para que no se desperdicie nada, para poderla tallar. Sí, señor. ¿La esmeralda? ¿Se refiere a la esmeralda? Sí. Sí, no, una esmeralda, no, según lo que usted dice. Primero un estudio, una evaluación, para poderla tallar que no se desperdicie nada. Sí, sí, señor, porque imagínese todo ese material tan precioso. Bien, entonces hablamos de que la ciudad era de oro puro. Perdón, el jaspe existe en la actualidad, Sí, sí, señor. pero es más opaco, ¿sí? Sí, señor, entiendo que es más opaco el jaspe. ¿Y es la piedra más valiosa? No es la piedra más no es la piedra más valiosa. Digamos, Creo que la piedra preciosa más valiosa, sí, creo que es el diamante. No lo sé, no. Sí, actualmente en nuestro mundo, en nuestro sistema de cosas presente. Bien. Entonces, la ciudad dice que era de oro puro. Y esto también se repite en el versículo 21, que las calles de la ciudad eran de oro puro. Esto nos recuerda ese corito, esa canción que dice Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. ¿Va a haber mar en la nueva Jerusalén? Más bien ese mar al que hace referencia la canción, haría referencia más bien a la limpieza. Sí, correcto. El mar, por ejemplo, el que se menciona en el mar de vidrio, creo que se menciona en Apocalipsis 4, hace referencia a que el piso es tan diáfano, tan limpio, tan puro, que pareciese como un mar, como agua, ¿sí? Sin embargo, sí va a haber un río en la ciudad, claro que sí, eso sí lo veremos más adelante. ¿Bien? Entonces, mar hace más referencia a la pureza, a la calidad, a la limpieza, ¿cierto?, de el material de la ciudad. Entonces, la ciudad era de oro puro. Recordemos que este es un nuevo orden de cosas, o sea, no podemos comparar el oro actual, por más puro que sea, el oro que menciona la Biblia de Ofir, no podemos compararlo con el oro de aquel entonces. Es oro puro, o sea, tras de que es del nuevo orden de cosas, nuevo sistema de cosas, la eternidad era de oro puro. Entonces, el oro, como ya citamos, hace referencia a la naturaleza divina. Por tanto, la gloria y la naturaleza de Dios se refleja y está presente en toda la ciudad. ¿Sí? La pureza y la transparencia del material, ¿cierto? La ciudad era de oro puro. Y es un oro también que vemos acá limpio, vidrio limpio. O sea, se va a identificar como oro, pero no es cualquier oro, es un oro limpio, completamente limpio. Es una nueva naturaleza, sí, señor. Y vemos entonces que el oro, la naturaleza divina, aquí también hace referencia a la santidad y la perfección moral. La santidad y la perfección moral de Dios, o sea, reflejan o hablan de ello. Hablan de ello. Recordemos que los materiales son significativos, tienen un significado, ¿cierto? Nos transmiten algo espiritualmente hablando. Entonces la ciudad, por tanto, es un reflejo de la naturaleza de Dios, repetimos una y otra vez. La belleza de esa ciudad transmite, refleja, proyecta la naturaleza de Dios. Bien, vamos a hablar entonces de los cimientos. Ya hablamos del muro. El muro prácticamente decíamos que es como diamante. Y como si fuera poco, vamos a hablar de los cimientos del muro.
versículo 19 al versículo 20. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, ónice, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisopraso, el undécimo, jacinto, el duodécimo, amatista. Una vez el número significativo 12. Y corresponde aquí al material de cada uno de esos cimientos. Recordemos que los cimientos hacen referencia a ¿quiénes? Al fundamento de los apóstoles. A los apóstoles, sí señor. Y cada uno de ellos tiene una piedra o corresponde a una piedra preciosa diferente. ¿Sí? ¿Y las piedras son 12 también? Las piedras son 12, sí señor. ¿Esto qué nos recuerda? Bueno, además del material, porque el material habla de la estabilidad de la ciudad, son piedras preciosas, no son piedras que a uno se le caen y ¡ay! Se rompió como se rompe el vidrio, no. El material de estas piedras es un material macizo, es fuerte, ¿cierto? Y al mismo tiempo es lujoso y costoso. Es un lujo tener, ¿cierto? Es un lujo esta ciudad, ¿cierto? Que refleja sobre todo la naturaleza de Dios, y también la gloria no solo de Dios, sino también la que el Señor pues ha dado a su pueblo. Bien, entonces MacDonald comenta que los 12 cimientos estaban adornados con 12 piedras preciosas. ¿Similares a qué? Yo preguntaba ahorita. Eso es similar al pectoral del sumo sacerdote. No tengo aquí una imagen de como un retrato hablado de un sumo sacerdote, por así decirlo, una imagen, pero las que hemos visto en su momento, nos damos cuenta que bueno, los colores predominantes en la vestidura de los sacerdotes era blanco y azul. Sin embargo, en el pectoral llevaba incrustadas en el pectoral 12 piedras también, y cada una de esas 12 piedras también hacía referencia a las 12 tribus de Israel. Eso lo encontramos en Éxodo 28 del 15 al 21. Entonces vamos a hacer una pequeña comparación. De pronto los materiales no sean los mismos o tengan otro nombre. Allí en Éxodo capítulo 18 encontramos, desde el versículo 15 al versículo 21 dice así: y Moisés respondió a su, Éxodo 28, disculpe. Éxodo 28, versículo 15. ¿Éxodo 28? Sí, señor. Asimismo tomarás el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. 28:15. Voy en el 15. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Desde cuenta que también es cuadrado, haciendo referencia a la isometría, a la perfección. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Esto armoniza mucho con lo que estamos viendo en Apocalipsis, porque precisamente las puertas, bueno, en este caso las puertas son perlas, pero el material de la ciudad tiene que ver con 12, el material de la ciudad involucra piedras preciosas y
también se involucra el nombre de los patriarcas. Entonces vemos similitudes y también piedras preciosas y precisamente también 12 piedras. Bien, 12 piedras como estamos notando acá. Dice MacDonald, no es posible identificar todas las joyas con precisión ni determinar su significado espiritual. Bueno, estoy de acuerdo con ello. No es que sea imposible, pero creo que como tal, todas las joyas, las piedras preciosas acá, en su conjunto nos dan a entender la gloria de Dios, la perfección de Dios, la soberanía de Dios. Ya habíamos dicho, número 12, el gobierno perfecto de Dios, la hermosura, la administración de Dios. Hablamos de la elección por gracia para un lugar de honra, porque dése cuenta, la honra está reflejada pues en las piedras preciosas. Todo esto hemos dicho con respecto a al material de las piedras o el significado de las piedras preciosas. Bien, versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Una vez más, bueno, se habla del material de las puertas de perla, también un material costosísimo, ¿sí? Y también se nos vuelve a hablar de las calles de la ciudad, oro, y también está, al igual que veíamos anteriormente, la descripción transparente como el vidrio. Sí, Señor. Y es lo que estábamos viendo en el versículo 18, en el 21 otra vez se habla de ese oro. Es decir, se está enfatizando que la ciudad era de oro puro, transparente. Es que me acuerdo de una señora viuda que pertenecía hacia una señora viuda cristiana, que cuando se hablaban de la palabra así o de especialmente también de lo que estamos hablando, ella brincaba y gritaba, pero mejor dicho, con un gozo tremendo porque como que lo vivía o el Señor le mostraba las cosas, ¿sí? Claro, llegaba allá, digamos, Y ahorita me decía, andar así. se llamaba una señora viuda, se llama Vicky Quintero. Vicky Quintero. Bueno, vamos a orar, a participar de la cena. Te damos gracias, Señor, por darnos este momento, Señor, para presentarnos y acercarnos ante ti, Señor. No en nuestro propio nombre, sino en el nombre de Jesús. Gracias porque, como habíamos visto en reuniones pasadas, Señor, todo esto nos ayuda a permanecer firmes y constantes, creciendo en la obra tuya, sabiendo que nuestro trabajo en ti no es en vano, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y te alabamos, Señor. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a diestra del Padre, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol,
Cuando abre su boca es trueno su voz.